Muchísimas gracias a todos los participantes. Continuaremos con esta importante jornada de actualización en ginecología pediátrica y de la adolescencia organizada por el Instituto Nacional de Salud del Niño. A continuación tenemos el tema videovaginoscopía y videocolposcopía en ginecología infanto-juvenil. Estará a cargo del doctor Jorge Conimanya Paredes, especialista en ginecología, jefe del Servicio de Ginecología de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud del Niño. Recordarles, pueden enviar sus preguntas a través del chat para ser respondidas al final. Doctor Jorge Conimanya, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Tiene entonces el coanfitrión para poder comenzar. Adelante, bienvenido. Buenos días. Bien, vamos a continuar con esta serie de ponencias. Y el día de hoy vamos a tomar un tema importante que es justamente la participación de las imágenes ayudadas por la multimedia tecnología en el diagnóstico y a veces hasta en el tratamiento de las pacientes con este problema de las infecciones o problemas vaginales dentro de lo que es la ginecología. Disculpe, doctor, la interrupción. Doctor Conimanya, creo que tiene un dispositivo también que se está acoplando, también está con el volumen alto. Si voy a podría probar bajarlo los dos. Excelente, muchísimas gracias a todos también que nos están visualizando por Facebook. Recordarles también que vamos a transmitir esta telecapacitación, vamos a subir al canal de YouTube Telesalud Minsa. Bien, ahora sí, ¿me escuchan bien? Excelente, ahora sí, doctor. Doctor Jorge Conimanya Paredes, especialista en ginecobstetricia, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Salud del Niño, con el tema videovaginoscopía y videocolposcopía en ginecología infanto-juvenil. Adelante, doctor, muchas gracias. Bien, en primer lugar, nuevamente bienvenidos a estas jornadas y seguido voy a exponer dos temas importantes dentro de lo que es el avance de la ginecología infantil, que recurre a estos dispositivos multimedia o de tipo imágenes para justamente mejorar el manejo y el diagnóstico de las pacientes. Entonces voy a hablar primero de la videovaginoscopía, y en segundo lugar de la videocolposcopía, que en realidad en el caso de ginecología infanto-juvenil se utiliza sobre todo para los diagnósticos de las lesiones himeneales y por eso también recibe el nombre de himenoscopía. Vamos a hablar primero de lo que es la vaginoscopía. La vaginoscopía en las niñas prepúberes. Fundamentalmente es un procedimiento que se utiliza en niñas pequeñas. Es equivalente al examen ginecológico con el espéculo que se hace en las adultas, porque permite la visualización de las paredes vaginales y también del cuello del útero. En todo ese espacio, en las niñas prepúberes, normalmente es inaccesible, debido a que el examen ginecológico de las niñas prepúberes se hace externamente, justamente solamente se explora hasta el tercio inferior de la vagina, y los dos tercios superiores y el cuello útero permanecen inexplorados. Justamente es muy raro que exista patología en estas áreas en las niñas prepúberes, pero sin embargo sí existen y por eso vamos a tener que recurrir a este procedimiento solamente cuando es necesario, cuando se ha excluido otro tipo de diagnósticos. Entonces la vaginoscopía en las niñas prepúberes se trata de un procedimiento diagnóstico útil, seguro, que va a proveer una excelente visualización de las paredes vaginales y del cuello uterino. Va a permitir el diagnóstico de trastornos bien establecidos que vamos a detallar a continuación. Las indicaciones más frecuentes de vaginoscopía o videovaginoscopía es la vulvovaginitis crónico recidivante. Habíamos hablado en la ponencia anterior que muchas pacientes con infecciones vaginales son de primer nivel de atención, en el segundo o tercer nivel, pero solo un pequeño grupo, a pesar de las medidas higiénicas y los tratamientos, va a persistir con estos problemas. Y va a persistir porque fundamentalmente o se trata de un problema crónico debido a una inflamación que no se expone o no se ve directamente en la parte externa, o la presencia de cuerpos extraños, o tumores o alguna otra alteración. Entonces, una de las indicaciones más frecuentes en la práctica de la vaginoscopía, que no es muy frecuente de hacerla, son las vulvovaginitis crónicas o recidivas. Crónica, aquella que se cura, y recidivante, la que se cura y vuelve a reaparecer. La sospecha de un extraño. Esto puede ocasionar, por ejemplo, flujo maloliente o sangrado, pero también puede ocasionar dolor y de repente en algún tipo de examen, como una placa, se puede ver que hay un cuerpo extraño, una consistencia que puede ser detectada por la radiografía. Y también cuando hay un sangrado genital y no hay sospecha, no hay confirmación de lo que es una pubertad precoz. Como dije en la primera clase, en la primera charla, el sangrado genital puede estar relacionado con infecciones.
Y las infecciones suelen causar lesiones que producen sangrado, sobre todo la que es originada por Shigella. Pero definitivamente, si no encontramos ninguna explicación para un sangrado genital y no hay tampoco un tema hormonal, un crecimiento uterino y nada de eso, tenemos que explorar la vagina en búsqueda de pólipos, en búsqueda de tumores. El mismo sarcoma tiroides, que es un tumor maligno, puede hacer como pequeñas lesiones insignificantes, pero que también sangran. Otras indicaciones de la vaginoplastia en niñas puede ser, por ejemplo, un tumor precoz de la vagina, hemos hablado de sarcoma botroides, o traumatismos que conllevan a un sangrado crónico que no se explica, a pesar de que externamente no se tiene ninguna visualización de alguna alteración. También pueden haber perforaciones, fístulas o daños de la pared vaginal que puedan ser detectados mediante la vaginoscopía, con ayuda, por ejemplo, de un contraste como es el azul de metileno que se puede inyectar por el recto, por la vejiga y ver si hay una fístula vaginal directamente e incluso identificar el orificio de salida. Es más o menos, la vaginoscopía en las niñas es algo similar a la citoscopía que se hace, que hacen los urólogos cuando exploran la vejiga. Cualquier alteración se puede ver por adentro y por afuera. En el caso de las malformaciones ginecológicas es un ejemplo, por ejemplo, el seno urogenital persistente tiene que detectarse más o menos en qué lugar. Ustedes saben que el seno genital persistente, para aclarar, es una malformación congénita en la cual la vía vaginal se juntan antes del exterior. Entonces están juntas, normalmente deben estar separadas. Incluso en la parte externa, el meato urinario está separado de la vagina. Pero cuando hay un seno urogenital persistente significa de que hay un solo orificio y más o menos a unos centímetros de la entrada se separan la parte urinaria con la parte genital. Entonces, esta malformación ginecológica se puede detectar y se puede medir más o menos dónde está la separación para poder después planificar una buena cirugía, y eso lo hacemos instrumental. Bueno, actualmente se cuenta ya con un histeroscopio, que es un instrumento súper sofisticado, digamos, porque no solamente permite un ingreso con un instrumental bien delgadito, sino que además permite la inyección de líquido para distraer la vagina y además permite la manipulación de algunas pinzas, pues, en el tema de que se quiera hacer una biopsia o sacar un cuerpo extraño. Tradicionalmente se utilizaban vaginoscopios infantiles de metal, como el de Human, Crapraro o Human-Huber, que era más bien una serie de, algo parecido a unos espéculos de metal, pero delgados, que podían utilizarse para eso. También podría hacer, en este caso estamos usando el histeroscopio, que se utiliza en adultos para hacer inspecciones uterinas. En nuestro caso nos sirve para hacer la vaginoscopía, y en algunos casos sirve también para hacer una histeroscopía en niñas prepúberes, debido a su calibre delgado y que permite una visualización muy completa, muy concreta de lo que es la cavidad vaginal. Este, por ejemplo, es un vaginoscopio antiguo de Capraro, que nos servía para visualizar simplemente, no necesitaba medio líquido, nada. Era una especie de espéculo con un lente de aumento en la parte externa, y con eso se observaba pues, si existía un cuerpo extraño o algo sin dañar el himen de la niña. Entonces, importante que un instrumental de ese tipo debe tener dimensiones adecuadas para no estirar o lesionar el himen, y de superficie adecuada para dañar la mucosa no estrogenital de la vagina infantil. Recordemos que la vagina infantil no debe estrogen, es una estructura muy débil, que un roce con un hisopo o una gasa incluso puede causar sangrado en esta mucosa. Entonces, un instrumental debe ser liso, resbaloso, tener un lubricante si es posible, y cuando es un vaginoscopio de los modelos también, igualmente, ¿no? Los vaginoscopios actuales tienen que ser delgados y además que tengan cierto poder de resbalarse para no dañar la mucosa vaginal. Los citoscopios, el más antiguo es del año 1806 de Bozzini, que lo hizo para visualizar la cavidad vesical, y de Sarmox y Pantaleón en 1969, que tuvieron la primera histeroscopía. O sea, estamos hablando de hace más de un siglo, en el cual se utilizan estos métodos endoscópicos con el fin de diagnosticar y de fianzar bien qué es lo que tiene una paciente para poder dar un tratamiento. Importante que el familiar, la madre y las personas que están con la niña conozcan de este método para asegurarles que el material que se va a utilizar no solamente no va a dañar la integridad de los órganos genitales, sino que va a ayudar en el diagnóstico, y además la niña va a estar sometida pues, a una sedación con el fin de que no se mueva y no cause ningún problema. Es importante tener en cuenta las expectativas de las pacientes, de las madres, sobre la idea de la virginidad y de cómo se va a respetar con el instrumento la integridad de sus órganos genitales.
y aclarar bien los criterios de medicina forense en cuanto a las lesiones inmediatas. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen un himen muy delgado, sobre todo las niñas pequeñas, como es atrófico, permite muy bien que ingresen los instrumentos. Las condiciones previas hay que ver, es importante que sepamos que las niñas recién nacidas, por ejemplo, pueden tener un alto grado de estrogenización en sus genitales, y por esa razón tienen el himen bastante grueso, obviamente resistente, pero además oblitera mucho la cavidad. Las niñas de 3 a 8 años tendrán tejidos más sensibles al roce y a la atracción por falta de estrogenización. Es importante estas niñitas que tienen el himen delgadito, ya no tienen estrógenos, pues acá hay que tener mucho cuidado cuando manipulamos esta estructura. Y normalmente se puede poner hasta un anestésico local 5 minutos antes del procedimiento para que tenga el poder de lubricación y también anestésico, pero normalmente lo hacemos en sala de operaciones. Se da a la niña en los pocos minutos que dura el procedimiento. Estos procedimientos no se hacen de rutina, son especiales para algunos casos puntuales, algunos en los cuales dudamos del diagnóstico. El instrumento se introduce con mucho cuidado, con ayuda de crema anestésica, y se puede distender la cavidad vaginal interna con ayuda del flujo continuo de solución salina. El instrumento que tenemos actualmente, que es el esteroscopio de Bertocci, ayuda bastante. Este instrumental flexible permite facilitar el procedimiento, y el equipo de video nos ayuda a visualizar en cámara todo lo que estamos viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, es un video de una vaginoscopía con ayuda del aparato y con ayuda del multimedia. Vamos a ingresar con todos los cuidados respectivos a través de este introito sin dañar la mucosa externa de la paciente, del himen. Vamos y estamos viendo cómo vamos verificando un fenómeno inflamatorio dentro de la vagina de la niña, y más adentro estamos mirando ya hasta llegar al fondo del saco, descartando que no haya ningún problema de malformación del útero, no hay ninguna alteración, no hay fístulas, no hay cuerpos extraños. Prácticamente es una vaginoscopía en la cual solamente hay un componente inflamatorio crónico, probablemente debido a gérmenes resistentes a los antibióticos, que requería un cultivo más especializado, o también pensar en anaerobios. Acá vemos otra foto con el cuello del útero, verificado, y el fondo del saco, donde a veces se pueden ver algunas lesiones que sangran, o puede ser petequias, por la inflamación crónica que está sometida a la niña. Esto de aplicar líquido dentro de la cavidad, conoce también como microhidrovaginoscopía, y que justamente, como dice su nombre, utiliza el esteroscopio, una jeringa de 30 minutos con solución salina, aunque normalmente lo hacemos con una inyección continua de líquido, y esto hace que se sienta bien la vagina y permite verificar mejor todas las paredes sin necesidad de mayor manipulación. La solución salina entra por la misma cámara, se ve el cuello del útero, y es algo así como una microlaparoscopía de la vagina, siempre cuidando la integridad del himen, y este examen no demora más de 5 minutos, incluso cuando se tiene que sacar un cuerpo extraño o ser lavados. ¿Cuáles son las ventajas de la laparoscopía en realidad? La ventaja es frente, por ejemplo, a la ecografía, a la genitografía, para buscar cuerpos extraños o tumores. En el caso de las ecografías, la bidimensional, la tridimensional, etcétera, etcétera, la vaginoscopía permite identificar las estructuras internas, pero no facilita su reacción o obtención de muestras. En el caso de la ecografía, no vamos a poder hacer ningún tipo de manejo, a pesar de que nos den las imágenes internas y nos pueda verificar que hay una tumoración o algo, no permite nada. En el caso de la vaginoscopía, sí. En cuanto a la genitografía, es un examen de contraste que se aplica en la vagina y forman placas radiográficas o fluoroscopía, y en el caso de estos, de ventaja frente a la vaginoscopía es la radiación de las gónadas infantiles, que obviamente siempre tenemos que evitar. Un recuento de hace 2 años de cuántas vaginoscopías hacían, actualmente somos muchas más. Comenzamos, y las primeras causas de este procedimiento era la vaginitis crónica. También se encontró fístulas, pólipos vaginales, un tumor sangrante en 2 casos. Incluso en algunos casos la presencia de vesículas en el cuello del útero o las intrauterinas. La tormenta se encontró en un caso, y un traumatismo en la parte posterior en otro caso. Entonces, eso es más o menos lo que queremos decir, que lo más fuerte de su indicación es la vaginitis crónica. Viene a ser, digamos, la que hacemos una vaginoscopía en una niña pequeña.
En cuanto a las conclusiones de esta primera parte, debemos recordar que la vaginoscopía es un examen pendiente sobre la radiología endoscópica. Sigue realizando y tiene la ventaja de que es un examen inocuo. Claro, el único problema es que exige que se realice bajo anestesia, pero dura poco tiempo y generalmente los anestesiólogos solamente usan una mascarita de anestesia para poder, no da el tiempo suficiente para poder explorar la vagina. La distensión vaginal con líquido gasa contribuye a la práctica psicoterapéutica y cada vez los instrumentos más pequeños permiten pues, mejorar las condiciones de procedimiento y la habilidad de nosotros dentro de este campo. En cuanto a la videocolposcopía en ginecología infanto-juvenil, ¿qué cosa es un colposcopio? Todos sabemos que es un instrumento que se inventó o lo introdujeron en el año 1925 por Hans Hinselmann en Alemania, con el método, con la forma, con el objetivo de explorar minuciosa y exhaustivamente el cuello del útero. A pesar que su nombre significa visión de la vagina, el instrumento se usa para visualizar el cuello del útero. Nosotros, el colposcopio es un instrumento binocular, microscópico, que tiene aumentos. Está dotado de una fuente de luz y montado en un soporte ajustable y incorpora un transformador de su base. En realidad, los colposcopios antiguos se han utilizado por muchos años y la novedad era de que ahora los colposcopios modernos están unidos o conectados a un equipo multimedia, o sea, a una computadora, que puede ser grabable, que puede ser incluso tomar videos, etc. Los niveles de ampliación del colposcopio no son grandes, no es como un microscopio, es un colposcopio pequeño, digamos, entre 8 y 18 aumentos. En ginecología infanto-juvenil, el uso del colposcopio tiene las mismas aplicaciones en realidad, se puede cuello del útero, porque sabemos que la patología cervical en adolescentes no es tan trascendente, digamos, para ver el tema de que en adultas se use el colposcopio, pero su uso en la evaluación del abuso sexual sí era el aporte más significativo. Así como el colposcopio, que su nombre dice que es para explorar la vagina, al final termina explorando el cuello del útero. En nuestro caso, el colposcopio que sirve para explorar la vagina termina más bien inspeccionando la vulva y el himen, por lo cual también a este método se le conoce como himenoscopía, ¿no? Recuerden que se puede conectar a un televisor, a una computadora, etc. Entonces es importante reconocer que uno de los problemas importantes dentro de lo que es el abuso sexual era el examen físico de los pacientes. La mayoría de los niños abusados podía ser examinado al consultorio, que la mayoría de niños no toleraba o no se podía hacer un examen por los mismos profesionales. Había mucha discrepancia entre lo que decía un examinador y otro. Normalmente, en el abuso sexual, no necesariamente la paciente viene inmediatamente a fijarse, puede ser que venga tiempo después, cuando los tejidos han cicatrizado, y entonces un examen simple visual tenía sus limitaciones. Muchas veces una paciente con penetración puede incluso no tener un significativo de trauma y se necesitaba pues un examen más exhaustivo de esta zona que incluso pudiera registrar el momento en el cual se hace el examen. Muchas veces en los debates periciales veíamos de que un médico lo había visto, de un mes lo había visto otro médico y los exámenes eran totalmente diferentes. Si bien es cierto de por sí que hay una diferencia entre un experto y otro experto, también es mayor cuando ha pasado un tiempo entre examen y examen. Normalmente las niñas pequeñas suelen tener signos de abuso o abusos sexuales que no son penetrativos. Por esa misma razón, los exámenes casi siempre eran negativos. Pero algunas formas de abuso sí causan injurias y en esas circunstancias se debería pues, encontrar alguna evidencia de abuso. A veces traumas mínimos pueden producir injurias que curan en un corto tiempo y no dejan cicatrices permanentes, por lo tanto, como dije anteriormente, un examen visual simple puede tener una serie de dificultades para poder, digamos, reformularlo, poder discutirlo. A diferencia de lesiones más profundas que sí pueden ser vistas y esas son por los casos clásicos que todo el mundo puede reconocer. Entonces, el uso de dispositivos que magnifican la visión en la evaluación del ano y los genitales es bien aceptado, porque además, en este caso, este instrumento tiene la posibilidad de grabar imágenes y registrarlas, facilitar el tema del tiempo y el tema de la discrepancia. Es el instrumento de elección para este tipo de exámenes en los casos dudosos. Va a permitir una inspección detallada y magnificada de la vulva para detectar los signos de abuso que pueden haber escapado al ojo normal. En esta técnica, pues, los genitales
son examinados por colposcopio, es una comunicación que nos permite verificar cada uno de los extremos, cada uno de los lados de forma minuciosa de lo que es una posible lesión. Igual que un examen visual a ojo normal, los labios son solamente retraídos abajo de los lados para tener el nivel menial y la pared vaginal posterior. Se puede ayudar con la maniobra de Valsalva o la posición pecho-rodilla para mejor visualizar las paredes vaginales más bajas. Este dibujo del doctor Pacheco por la doctora Milagro Sánchez. Es importante lo que es la posición para el examen, simplemente presentes y reconocer bien qué orificios existen, el orificio uretero y todas las estructuras normales, y la tracción de los labios hacia los lados para poder verificar el diámetro del anillo menial. También nos ayudaría algunos indicios de que ha sufrido la niña algún tipo de daño. De la posición del pectoral. También puede servir para ver la cantidad de la vagina. Siempre verificar que los genitales son inspeccionados bajo iluminación regular y a través de un filtro verde, el cual mejora la visión de los patrones vasculares. Y no hay necesidad de ninguna solución para el examen. La evaluación de las víctimas de abuso sexual con los cuerpos requiere una experiencia y entendimiento, porque también, al igual que un examen visual, podría haber diagnósticos al mirar, pero si un profesional en algún lugar del país puede examinar con las normas y con los pasos y registrar la imagen, esta imagen puede ser verificada por expertos en otros pares y ser motivo de discusión en caso de que no haya una seguridad, digamos, en la evaluación de un paciente. Ahora que estamos en épocas de pandemia, una evaluación que tenga la posibilidad de ser difundida, digamos, a nivel por la tecnología, a niveles remotos, es muy importante de saber, sobre todo en los casos en los que la pericia es importante y a veces el personal que está en la periferia no tiene un grado de capacitación adecuada o no está seguro de lo que está mirando. Entonces, en ese caso, evitando la victimización de la paciente, se puede verificar una consulta remota de un caso con ayuda de la tecnología. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando se hace un examen ginecológico en víctimas de abuso sexual vamos a encontrar muchos hallazgos que pueden ser parte normal de la anatomía, como también genitales normales que están siendo por una infección o una inflamación que puede causar dudas y pensar que es víctima de abuso. En realidad no tiene relación con esto. Esto, por ejemplo, es una imagen de condiloma acuminado, también en una de puber, y obviamente esta imagen pues la puede ver cualquier persona y va a estar seguro que es un condiloma, o sea, cualquier profesional. Pero muchas veces hay una duda en el médico general o en el profesional de la salud que está lejos. De repente si tiene un aparato de ayuda audiovisual, en este caso, por ejemplo, actualmente en la consulta remoto muchas veces las pacientes suelen enviar la foto de la lesión para mejorar un poco, saber más o menos adelantar el diagnóstico y prescindir una consulta presencial, si es que la paciente tiene algo que no es algo malo, entonces ya no viene, y si es algo que tenga que ser operado, ser tratado, viene al hospital. Entonces la colposcopía mejora el diagnóstico, mejora la visión de los hallazgos físicos, y este es el avance, digamos, reciente de lo que es la colposcopía, en este caso la imagenoscopía. Todo colposcopio moderno cuenta con una cámara de fotos, una filmadora, y puede obtenerse fotografías que pueden ser añadidas a la historia clínica o utilizadas con fines docentes o para la revisión de los casos, incluso en aquellos casos en que hay problemas tipo médico. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen bien clara de un anillo menial. Gracias a la colposcopía se puede verificar la vascularidad, la transparencia de la membrana, ¿no? Que ayuda bastante en decir porque este es un himen íntegro, ¿no? Y eso para otros casos también. Ahora, muchos investigadores han encontrado que el examen menial colposcópico es muy útil. En una serie solo el examen colposcópico puede identificar sinotroma genital en 59 y 511% de pacientes, pero también hay estudios que cuestionan su efectividad
al compararlo con el examen normal. Hemos dicho que por una cuestión de sentido común, un examen normal de todas maneras siempre tiene algún tipo de inexactitud, porque el ojo humano tiene una limitación. En un estudio prospectivo limitado a niñas prepubres, concluyó que la colposcopía no mejora sustancialmente la frecuencia de textura de signos de agudos de niñas, comparado con los resultados con un examen físico cuidadoso, pero sin añadido colposcopio. Y cuando hablamos de examen físico cuidadoso, obviamente no es el examen que normalmente se hace. Entonces, si bien es cierto, esto se ha publicado y se ha visto de que no hay mayor diferencia, definitivamente el colposcopio, con su ayuda multimedia actual, contribuye bastante a registrar los casos y servir de guía para una discusión o un debate pericial posterior. También podría ayudar en lo que es la medición, con algún tipo de tecnología añadida, el diámetro del limen que se puede medir y comparar con tablas en estudios previos, de tal manera de que se puede establecer hasta qué punto, de acuerdo a la edad, los diámetros simeniales pueden ser importantes, pueden ser sugestivos de que podrían estar demasiado grandes para la edad de la paciente. Tenemos una fotografía digital, una colposcopía, donde podemos ver una paciente víctima de abuso sexual, donde se puede ver una ausencia de tejido menial en A6, para acá están separadas, ahí también flujo, y obviamente con un examen colposcópico se puede quedar registrado, puede ser de ayuda en caso de que haya duda diagnóstica. Habíamos hablado de que a pesar de que todo abuso sexual penetrativo que guarda lesiones o que diseña el limen y lo desgarra, puede causar lesiones que pueden ser identificadas en un examen simple con colposcopía. Pero también es importante considerar el tiempo de evaluación de cuando ocurrió el hecho al momento en que estamos examinando. Entonces, si bien es cierto, el limen puede ser muy resistente inclusive a traumatismos severos, una penetración, también hay que tomar en cuenta el proceso de curación de esta membrana, el proceso de reparación o autorreparación que ocurre en estos tejidos después de una lesión y que puede enmascarar la posibilidad de que uno crea o identifique una lesión después de un tiempo. O sea, es verdad que la limen se puede lesionar y se puede verificar, sobre todo si es un tema agudo. Y un tema crónico puede de acuerdo a sus estudios, desaparecer esta imagen, volverse normal un tejido, y que esto se ha visto y se ha publicado, ¿no? O sea, definitivamente una niña de 8 meses, una laceración menial profunda en V, en posición 6 sobre la flecha, y las laceraciones en orquídea y fosita naviculares, se examinó en posición clínica con de labios y se encontró esos hallazgos. Y después, 24 días después, ven que todo está de nuevo, un poco hundido acá como vemos en la colposcopía, pero el tejido aparentemente tiene continuidad y tiene nueva vascularización. Eso sí, se encuentran dos crestas intravaginales detrás de la membrana limenial. El limen en realidad es una membrana no tan, digamos, tan plana, sino que puede ser una estructura un poquito gruesa, con hasta varias capas, una anterior, posterior. Eso puede ver, por ejemplo, los límenes imperforados cuando se operan. Entonces puede ser que, si bien por fuera se reparó, por dentro todavía sigue discontinuo. Entonces, esto solo se puede ver, obviamente, si tenemos un examen requerido que mire detalladamente y que mire profundamente y a gran tamaño para evitar las dudas y poder explicarnos desde el punto de vista patológico qué es lo que pasó con esta paciente. Entonces, toda persona que utiliza colposcopía o que hace un examen de abuso sexual debe conocer que existen algunas estructuras que son normales, que no son lesiones, que pueden estar presentes en una paciente que viene por abuso o una que no viene por abuso, pero que sospechamos. Las famosas franjas periuretrales, recordemos que en al costado de la uretra existen las desembocaduras de las glándulas periuretrales, que pueden verse como unas pequeñas, unos agujeros o largos. Algunas personas creen que son heridas, no son heridas, son orificios de las glándulas, no siempre se ven, solamente cuando están inflamadas se abren. Normalmente se ven como unas raíces, columnas o crestas intravaginales, hemos visto la que está acá. También pueden verse dentro de la vagina en algunos adolescentes estas crestas, columnas inclusive, que también han sido, cuando se lesionan, también se puede ver que se han separado en dos. El eritema aumentado en pliegues, montículos meniales, orificio menial en longas niñas obesas. Muchas niñas obesas, cuando las examinamos, podemos ver un himen demasiado delgadito, y esto está en relación con el estiramiento que ocasiona en la vagina la presencia de un tejido graso externo que la tracción. Entonces se puede ver en unas obesas un orificio vaginal bien grande y un himen bien delgadito.
Y eso es generalmente por esta razón de que la vagina, detrás de sus tejidos o sus mucosas, tiene contenido graso que las tira. En cuanto al borde posterior del himen amplio, es normal, 1 o 2 milímetros. Los cambios estrogénicos, un himen grueso y redundante, es normal. La diastasis del margen anal a la hora 6 o 12, también normal. Montículo anal en línea media, también es normal. Una lesión nevus. En el grupo de las inespecíficas ya vienen algunas alteraciones que podrían coincidir o no con pacientes que han tenido abuso. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un eritema, ¿no? No es un signo específico de abuso, pero muchos pacientes con abuso tienen eritema. Vascularización aumentada del himen y del vestíbulo, la sinequia de labios también se ha relacionado con el abuso sexual, bordes himeneales enrollados en la función rodilla, bordes himeneales angostos, 1 milímetro, o sea, vemos un himen muy delgadito, siempre es inespecífico, porque puede ser una variante anatómica. Flujo vaginal, fisuras anales, que puede estar en relación con estreñimiento, pero también con abuso, los pliegues anales aplanados o engrosados, son inespecíficos, pero deben mencionarse cuando se hace un examen. Un orificio anal abierto que no se cierra, a pesar que la paciente no está con anestesia, ni está con un compromiso cerebral. La congestión venosa del tejido perineal y el ensuciamiento, se encontrar heces en el ano, son signos inespecíficos que pueden, como le digo, estar o no en relación con abuso. Esto, por ejemplo, es una vagina por Shigella. Vemos una elevación de la mucosa vaginal. Este es el vestíbulo y este es el himen. Pero también el himen está totalmente congestivo y hay algunas áreas medias blanquecinas que pareciera que fueran heridas. Esmegma, eritema de los pliegues. En el caso 3, son las que son sospechosas de abuso. En ese caso, si vemos la tabla del orificio himenal y lo medimos, podemos ver que el orificio himenal está un poquito más grande de lo normal. Eso ya es sospechoso porque ya es un aumento del orificio himenal. Si el ano está dilatado, con heces no visibles ni palpables en la polla rectal, también es un signo importante a tomar en cuenta. La congestión venosa del tejido perineal inmediata, los pliegues anales distorsionados o irregulares, el borde posterior del himen menor de 1 milímetro, la presencia de un condiloma acuminado, erosiones agudas o abrasiones del vestíbulo, los labios o las erosiones perineales, todos estos son sospechosos, no quiere decir que es abuso. Hay que tomar en cuenta otro tipo de cosas para poder catalogar a esta paciente como abuso. Para comenzar, que la paciente nos cuente que le han hecho un abuso, que coincida o que tenga relación con lo que encontramos. Si la paciente dijo que solamente hizo tocamiento, encontramos un desgarro, no hay relación, pero el desgarro ya nos habla de que ha habido alguna lesión o penetración. Al revés, si tenemos una paciente que dice que tuvo penetración, pero no encontramos ningún signo de penetración ni en el ano, ni en la vagina, ni en el himen, entonces tenemos que pensar de que de repente no ha sido una penetración real, o la paciente está confundida y no entendió bien lo que pasó. Viene en la clase 4 que los son sugestivos de abuso y penetración. ¿Cuándo los sospechamos? Cuando hay hallazgos anales o hallazgos himeneales sospechosos, o sea, de los anteriores, de estos. Tenemos 2 o más hallazgos, tenemos que pensar que ya puede haber un sugestivo de abuso. Y también cuando hay una erosión en el área perianal. Es importante considerar la historia. La clase 5 viene a ser lo que nosotros conocíamos como los signos definitivos de abuso sexual. Los signos definitivos en un adolescente de abuso sexual son la presencia del semen y el embarazo. En el caso de la clase de evidencia clara de lesión por penetración, tenemos que ver, por ejemplo, las áreas con ausencia de tejido himeneal por debajo de la hora 3 y 9 en posición supina son sugestivos de que ha habido una lesión himeneal. O secciones o las del himen, que nos hablan, nos enseñan los médicos legistas. Secciones o las secciones del himen son los desgarros, que pueden ser completos o incompletos. Una laceración del himen que se extiende en profundidad hasta el esfínter anal, son aquellas lesiones traumáticas severas que para que sea producido, obviamente, y desgarrado de esa parte, debe haber una penetración severa con un estructura grande. Acá, por ejemplo, vemos la ausencia del himen hasta acá, y acá está, grande no hay nada. Esa es una ausencia del tejido himeneal, porque esto en realidad estaba pegado acá, y se desgarró completo, se cicatrizó, bueno, es un desgarro antiguo. En definitiva, entonces, tenemos que decir que la colposcopía, en este caso, la videocolposcopía, con ayuda de equipo multimedia, y la himenoscopía, que debería llamar así, su utilidad va a ser principalmente magnificar las lesiones o servir de registro fotográfico de los casos de abuso sexual, donde existe una duda
cuando se realizan exámenes a simple vista. Esto está ya normado, en medicina legal incluso lo tiene bien claro, el paciente que no se tenía dudas, se le hace una colposcopía. En nuestro caso, que vemos pacientes ya referidos, o pacientes que muchas veces tienen duda diagnóstica, que fueron examinados por 2 o 3 médicos de diferentes lugares, entonces también nos sometemos a la inmunoscopía con el fin de tener nosotros un diagnóstico definitivo y también ver las lesiones que se han encontrado previamente o si no hay lesiones. Entonces, cuando tenemos ya un registro de videocolposcopía, bien ordenado, bien sistematizado, una imagen no solamente estática, sino de repente hasta un video de esta evaluación, eso nos va a ayudar mucho para lo que es la pericia en casos de abuso. Si bien es cierto, nuestro objetivo va a ser fundamentalmente dar tratamiento médico, mejorar el pronóstico de estas pacientes, dar una pauta al psicólogo para que den un tratamiento por abuso sexual, también en el sistema actual estamos obligados a presentar un informe médico a las instancias judiciales. Y obviamente el hecho de contar con una inmunoscopía nos permite documentar mejor nuestra posición, nuestra pericia, nuestra evaluación. Y esto nos ha ayudado muchas veces en temas donde justamente había una duda diagnóstica y como en realidad las instituciones que se encargan de este tema están sobrecargadas de pacientes y todo lo demás, entonces mucho ayuda en que en casos especiales se profundice, digamos, este tipo de evaluación y que se pueda tener un registro. Aparte de lo que ya dije anteriormente sobre que si se realiza una evaluación posterior o lejana de los lugares donde está la paciente, este examen puede compartirse de forma virtual por los canales respectivos. Y de esta manera ayudar mucho a lo que es encontrar justicia en los casos de abuso. Y para nuestro caso de médicos especialistas, ayuda mucho el establecer que una paciente realmente ha sido abusada para iniciar los tratamientos, tanto médico como psicológico, y también devolver a la paciente su integridad social. Muchas gracias, estoy listo para las preguntas de estos dos métodos. En conclusión, podría decir de que la multimedia y la tecnología mucho en el caso de la vaginoscopía para no solamente hacer un buen diagnóstico y dar un tratamiento adecuado, detectar enfermedades graves que podrían ser en el futuro, sino también en el caso del himenoscopio nos permite apoyar mucho a la paciente víctima de abuso sexual en lo más importante, que es un diagnóstico adecuado, preciso y colposcopía. Si nosotros mensual sea preguntada por varias personas y recordar o rememorar el hecho trágico que le llevó a este tipo de evaluación, la videocolposcopía tiene como sus objetivos también minimizar la victimización. De manera de que un examen bien hecho y bien registrado puede servir para que muchas personas, muchos expertos o muchos opinólogos puedan tener una idea clara de lo que es la lesión que ha tenido la paciente sin necesidad de volver a examinarla, como tendría que haber sido en los casos en los cuales hay mucha duda diagnóstica. La paciente es revictimizada, reevaluada muchas veces, y obviamente un examen físico de este tipo no suele ser muy cómodo para las pacientes en general, no solo en las adolescentes, inclusive en las adultas. Por esa razón es importante que este instrumento se le dé la valoración respectiva en el cuente con personal que pueda verificar este tipo de actividad. Bien, si hay preguntas, con mucho gusto, en los siguientes minutos estaré respondiéndolas para que después ya pasen más. Muchísimas gracias, felicitaciones, doctor Jorge Conimanya Paredes, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Salud del Niño, por esta excelente presentación sobre la videovaginoscopía y videocolposcopía en ginecología infanto-juvenil. Agradecemos a todos por sus preguntas. Doctor Jorge Conimanya, nos han preguntado quiénes son los que realizan estos estudios, procedimientos de videovaginoscopía, videocolposcopía. ¿Hay alguna capacitación al respecto? ¿Todos los ginecobstetras realizan también la videovaginoscopía? Bueno, los ginecobstetras hemos sido entrenados en pregrado y posgrado también en lo que es la histeroscopía, que es la evaluación del útero con ayuda de estos instrumentos, los mismos instrumentos que se usan para la videovaginoscopía. En realidad la videovaginoscopía prácticamente lo realizan en forma, digamos, rutinaria los ginecólogos pediatras que trabajan en el instituto y los que trabajan en otros institutos pediátricos.
La capacitación, como le digo, es la misma que se usa para la histeroscopía. En este caso, lo que nosotros instalamos, enseñamos a nuestros residentes o a los médicos residentes que respetar la anatomía de la niña, porque en esto es más en niña delgado, digamos, no son rugosos, resbalan, y se puede hacer la manipulación de los genitales sin mayor daño a la paciente. Importantísimo. Sí. Bien, lo que nos... La paciente siempre sometida a una sedación o anestesia con mascarita, se despierta y no siente ningún dolor. Entonces, normalmente, como le digo, esto lo hacemos acá en el hospital, Instituto Nacional de Salud del Niño, y en otros países también lo realizan los ginecólogos pediatras. En cuanto a la videocolposcopía, si bien llevamos en colposcopía para ver el cuello útero de las adultas, en este caso, el manejo del examen himenial pasa por dos etapas. Una etapa es la de conocer la anatomía himenial y de repente hacer algún tipo de rotación en lo que son los institutos de medicina legal, que hemos tenido oportunidad de hacerla, sino también por el manejo del colposcopio para centrar bien la imagen y hacer un buen registro de multimedia de estas imágenes, y obviamente también toda una logística de registro, de conservación privada de los documentos, los CDs y todos los documentos que son de valor legal, que son, en nuestro caso están a cargo de un personal de apoyo que es un CETRIS, que estuvo capacitada en esto. Entonces nosotros como médicos hacemos los exámenes, hacemos el informe, y todos esos informes quedan registrados y archivados, con el fin de que en algún momento sean o sirvan para algún tipo de discusión a nivel de médico legal. Pero en sí también nos sirve como docencia y nos sirve como para no volver a examinar a la paciente nuevamente en otra, cuando se llama la victimización o la revictimización. Entonces, nosotros, los médicos ginecólogos infantiles, también hemos estado capacitados en lo que es este examen, la manipulación del instrumental y obviamente la nomenclatura y la terminología que se usa para hacer los informes clínicos. Importantísimo, muchísimas gracias por la aclaración. Doctor Jorge Corimanya, nos han preguntado si existe alguna contraindicaciones de la videovaginoscopía y videocolposcopía en ginecología infanto-juvenil. En el caso de la videocolposcopía, en realidad ambos exámenes siempre tienen que pasar por un procedimiento informado y los familiares van a aceptar o no el examen, ¿no? En realidad, la videovaginoscopía, como dije, es un examen, en realidad es examinar, es mirar. Normalmente, obviamente, si es una paciente que tiene una hemorragia severa, con mucho sangrado que no va a dejar visualizar ninguna estructura en la profundidad de la vagina, y ya se está viendo pues que los tumores están saliendo por la vagina o que hay una estructura clara, eso es una contraindicación, no se puede hacer un examen en esas condiciones. En el caso de la videocolposcopía, también la paciente tiene que estar sin menstruación, sí que es una adolescente, y si de preferencia también que no tenga ninguna infección, porque si bien es cierto, el aparato no tiene contacto con la paciente, en el caso de la videocolposcopía, de todas maneras, la presencia de infecciones va a alterar un poco lo que es la visión de lo que es el himen. Lo que se busca es ver que hay una lesión o una alteración de la estructura. Definitivamente, con una infección de por medio, eso va a estar alterado. En el caso de la videovaginoscopía, muchas niñas, como tienen vaginitis crónicas, si tengan una infección, igual se le hace el procedimiento, después se le hace un lavado vaginal con sustancias antisépticas, y después se le somete a un tratamiento estrogénico para mejorar las defensas y la estructura de las pacientes, de la estructura vaginal. Entonces, las complicaciones serían siempre aquellas que dificulten pues, la visión, y si es una paciente que no puede recibir anestesia, que no puede tener una enfermedad crónica, una enfermedad grave, entonces obviamente se tendrían otras complicaciones, las ligadas al tema de la anestesia o la simple anestesia. Pero en sí que el niño está normal, que no tiene esos problemas, puede ser sometido a una videovaginoscopía, y como dije anteriormente, la contraindicación es que no hay una indicación. Tiene que haber una indicación para que se haga, no se le hace por gusto, una precisa y trascendente para poder estar o hacer este examen. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos han preguntado si
¿Puede haber alguna complicación al realizar este procedimiento tanto de videovaginoscopía como de videocolposcopía? Nos preguntan también al respecto qué lesiones podría dejar la vaginoscopía. Bueno, en el caso ya. En realidad la vaginoscopía, como dije anteriormente, si tenemos un orificio vaginal amplio y el aparato es más delgado, salvo que la paciente, por ejemplo, esté en plena anestesia y se despierte, en ese caso el ginecólogo está preparado para retirar el instrumental de inmediato. El instrumental no perfora nada, ni hinca nada, ni está enganchado en ningún sitio. Así que el retiro es fácil, no repercuta mayor problema. Si vemos que la paciente se está despertando, está moviendo, el ginecólogo retira el equipo y no puso una lesión. Si hubiera este tipo de problema, obviamente podría haber una lesión lineal, lo cual es poco probable porque el instrumento es más delgado que la calidad, ¿no? Entonces, salvo que haya, por ejemplo, fuga de calor o tipo de esas cosas que en realidad nunca lo hemos presentado, no usamos cauterio con estos instrumentales, o sea, no hay peligro de que haya fuga de electricidad o nada de eso, y tampoco quemazón o tipo de lesión por quemadura. O los daños son casi imposibles. Por esa razón es de que se le dice al familiar de que podría, que va a ser sometida a ese examen y que obviamente se va a poner un instrumento delgado y que a la primera que se describe la niña, que se mueva, se retira el instrumental y no tiene que quedar ningún daño. Entonces, yo creo que si una persona no tiene experiencia, no tiene conciencia de que podría pasar este tipo de movimiento en la paciente y todo lo demás, obviamente en esos casos que puede darse, en la práctica privada, por ejemplo, podría tener problemas de lesiones, sobre todo lesiones en la mucosa vaginal, que si el instrumento está muy adentro y se mueve o se está haciendo una inspección del cuello del útero y hay un movimiento brusco, entonces podría hacer una lesión. También podría haber complicaciones respecto a los líquidos o sustancias que se usan para la higiene genital, en el momento que hacen, si es una paciente alérgica, por ejemplo, el iodopido, puede haber alergia o deformaciones. Entonces, por esa razón es de que hay que tener en cuenta mucho esto antes de proceder a un tratamiento de este tipo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí, nos preguntaban si estos podrían ser confundidos con lesiones clase 5. ¿Cuáles? Si se podrían confundirles, ¿a cuáles se refieren? Claro, o sea, por eso decíamos que era importante que a veces, en el caso de evaluación, por ejemplo, de ímenes, puede haber, por ejemplo, cotaduras congénitas, y estas pueden pensar, por ejemplo, y se confunde, no se ve la lesión. Entonces, hay lesiones como esta, por ejemplo, que va como ya el sangrado, que puede pensar la persona que es un desgarro, y menear son tan aparatosas las lesiones de que se trata de una lesión tenemos una lesión que puede ser una elevación, y entonces la persona, como ve que no es igual, no es redondito, no es continuo, podría pensar el colega una laceración o sección de línea. Registre la lesión, se pueda consultar cómo es lo que estamos viendo y si corresponde a una laceración de limen que pueda ser una clase 5, ¿no? De tal manera de que de esa manera no repetimos, digamos, los exámenes y podemos tener una conclusión más clara, aclarando la duda de quién examinó por primera vez. ¿Otra pregunta? Sí, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos preguntan en el caso del himen complaciente, nos preguntan qué cambios se encontrarán en los himenes complacientes en relación al abuso sexual. Por definición, el himen complaciente, que en realidad se llama himen dilatable, sobre todo en las adolescentes,
bien estimulado por el estrógeno que suele ser elástico y no sufre daño a pesar de ser penetrado. Sin embargo, hay reportes de los mismos expertos en medicina legal donde han encontrado, entre comillas, ímenes complacientes con desgarros. Entonces, todo tejido himenal tiene obviamente una elasticidad, un compliance, de ahí viene la palabra complaciente, un compliance que es justamente hasta donde tolera estirarse. Las adolescentes suelen tener ímenes que son redundantes. O sea, el tejido es tan grande que se forma como si fuera una cinta enrollada en una ventana, ¿no? Entonces, ese tejido himenal redundante, cuando se estira, suele no sufrir daño porque tiene pues un diámetro mayor a lo que tendría un pene en posición erecta, y entonces tolera bien una penetración sin desgarrarse. Sin embargo, como dije anteriormente, hay muchos estudios donde se ve que a pesar de eso, siempre hay algún tipo de grado de lesión en este himen, a pesar de que sea complaciente, que puede ver la selección, sobre todo en la etapa aguda, ¿no? Cambios vasculares que suelen ser vistos de mejor forma con no así con la visión general. Y cuando se ve una paciente después de mucho tiempo de haber tenido una penetración, se puede ver porque el himen complaciente no tiene lesiones, entonces esto crea un problema. Tenemos por un lado la versión de la paciente que ha sido abusada, y por otro lado el examen médico legal que no encuentra lesiones. Entonces estos suelen ser problemas muy grandes que presentan y que al final termina pues viendo otro tipo de hechos, otro tipo de pericia para poder llegar a un diagnóstico. Pero si bien es cierto, el himen complaciente no sufre laceraciones la mayor parte de veces, en algunos casos sí, y no todos los ímenes son complacientes. Estudios a nivel internacional hablan de un 20% de ímenes que pueden tolerar, o sea, son lo suficientemente elásticos para poder tolerar el examen. En nuestro país, sin embargo, esta cifra es hasta del 50%. Entonces, hay algún problema que los mismos médicos legistas se cuestionan, diciendo que por qué, si el promedio es 20%, o más o menos, en nuestro país existe mucho sobrediagnóstico de esta lesión. Entonces, a nosotros nos parece que un examen colposcópico utilizado con mayor frecuencia en las instancias respectivas puede ayudar a que este diagnóstico de himen complaciente que no corresponde sea mejor diagnosticado, que podría ser lesiones agudas en estos ímenes elásticos o grandes, y de esa manera se disminuiría ese tipo de porcentaje de himen complaciente. Excelente, muchísimas gracias, felicitaciones, doctor Jorge Corimanya Paredes, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia Pediátrica del Adolescente del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud, por esta excelente telecapacitación. Doctor, algunas recomendaciones finales sobre el tema. Sí, las recomendaciones finales sería de que tengan en cuenta que existen estos procesos, que si bien se los hacen en institutos de alta complejidad como el nuestro, sobre todo la hidrogenoscopía, es importante saber que solamente un pequeño grupo de pacientes llega a este extremo, y las demás pacientes pueden ser manejadas en los niveles inferiores, digamos, de los primeros niveles, no los niveles de alta complejidad, con el fin de mejorar y de evitar de que lleguen a lesiones. Claro, cuando se trata de lesiones o malformaciones congénitas no hay nada que dar. En el caso del tema del abuso sexual, recordemos que todos estamos obligados a hacer un examen ginecológico de las pacientes víctimas de abuso sexual, y también incluso de los varoncitos, con el fin de dar una atención oportuna de acuerdo a lo que ha dictaminado el MINSA, y establecer lo que es el kit de emergencia para evitar infecciones de transmisión sexual, y también en el caso de los adolescentes que ya tienen, digamos, posibilidades de embarazo, evitar un embarazo no deseado. Todo eso es importante tener en cuenta y no abandonar a los pacientes, decirles que efectivamente hay una posibilidad de que se puedan hacer un diagnóstico adecuado con ayuda de instrumentales sofisticados, y que esto requiere muchas veces en que sean derivados a hospitales de mayor complejidad. Por ese lado creo que es nuestro aporte para que todos estemos conscientes de esta atención de estas pacientes, no son pocas, y que necesitamos atención oportuna, adecuada y inmediata. Muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más, doctor Jorge
Jorge Corimanya Paredes, por esta excelente telecapacitación. Y a todos, muchísimas gracias por su presentación en esta jornada de actualización en ginecología pediátrica y de la adolescencia, organizada por el Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud.